Bienvenidos a Superman, yo soy Jenny. Hoy vamos a hablar de la integración a lo largo de distintas trayectorias. Integración a lo largo de distintas trayectorias. Evalúe la integral de línea. Integral sobre c, 2x coseno de y, diferencial de x, menos x al cuadrado seno de y, diferencial de y. A lo largo de las siguientes trayectorias c en el plano xy. A. Tenemos la parábola y igual a x menos 1 elevado al cuadrado desde 1,0 hasta 0,1. B. El segmento de recta desde menos 1, pi hasta 1,0. C. El eje x desde menos 1,0 hasta 1,0. D. La astroide de RT igual a coseno elevado al cubo por t y más seno al cubo t j, donde t está comprendida desde 0 hasta 2pi, recorrida en el sentido contrario a la manecilla del reloj, desde 1,0 hasta regresar a 1,0. Aquí tenemos la forma diferencial de una integral. Debemos aplicar el criterio para ver si la forma es exacta. ¿Cómo encontramos si la forma es exacta? Bueno, buscando el criterio de componentes para campo conservativo. Si estas igualdades son correctas, quiere decir que es exacta y que también tiene una función potencial f, que podemos encontrar de la siguiente manera. Aquí tenemos que f es igual a y, z, i más n, x, y, z, j más p, x, y, z, k. Entonces, eso quiere decir que m vendría siendo 2x coseno de y, es la que se encuentra acá. Y n vendría siendo menos x al cuadrado de seno y. Y p, bueno, p vendría siendo 0, que es el otro término que no nos dan en la integral. Entonces, aquí dice que la primera derivada de p con respecto a y tiene que ser igual a la primera derivada de n con respecto a z. La derivada de p con respecto a y es igual a 0, ya que p no es 0. Entonces con respecto a y va a ser 0. Entonces la derivada parcial de n con respecto a z también es 0, ya que aquí no se encuentra z y eso vendría siendo una constante, y la derivada de una constante es 0. La derivada parcial de m con respecto a z también vendría siendo 0, ya que esto vendría siendo una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces la derivada con respecto a p diferencial de x vendría siendo 0 también, ya que no tenemos p, es p0 y con respecto a x será 0. Y la primera derivada de n con respecto a x, la primera derivada de n con respecto a x será menos 2x seno de y. El seno de y se queda igual, ya que interviene como una constante, se queda fija. Entonces será menos 2x seno de y, ya que al sacar la derivada x nos daría menos 2x, que es lo que tenemos acá. Ahora, la primera derivada parcial de m con respecto a y vendría siendo, aquí tenemos a m, 2x coseno de y. Entonces con respecto a y, la derivada de coseno de y vendría siendo menos seno. Entonces nos daría menos 2x seno de y. Entonces la primera derivada de m con respecto a y sería igual a menos 2x seno de y. Entonces ya comprobamos las igualdades.
La primera derivada de p con respecto a y debe ser igual a la primera derivada de n con respecto a s, que aquí es 0 y aquí es 0, así que se cumple. La primera derivada de m con respecto a z debe ser igual a la primera derivada de p con respecto a x. Entonces la primera derivada de m con respecto a z es igual a 0, al igual que la primera derivada de p con respecto a x es igual a 0. Entonces aquí tenemos que la primera derivada de n con respecto a x debe ser igual a la primera derivada de m con respecto a y. Entonces aquí con la primera derivada de n con respecto a x es igual a menos 2x seno de y. Al igual que la primera derivada de m con respecto de y es lo mismo, igual a menos 2x seno de y. Entonces se cumple. Eso significa que es exacta. Para ciertas funciones tenemos diferentes valores de la integral, que son estas. Son los diferentes valores de la integral. Ya que es exacta, podemos encontrar la función potencial f, que es la que nos ayudará. También, ya que es exacta, sabemos que todo eso es igual a df. Aquí tenemos que gradiente de f es igual a f a fuerza. Entonces tenemos que la derivada de f con respecto a x y la primera derivada de f con respecto a y, j, la primera derivada de f con respecto a z, k, es igual a mnp. Entonces, ya que tenemos que eso es igual a mnp, entonces tenemos lo siguiente. La primera derivada de f con respecto a x será igual a 2x coseno de y. La primera derivada de f con respecto a y será menos x al cuadrado seno de y, que eso eran m y n anteriormente. Y recuerden que p era 0. Entonces aquí la primera derivada de f con respecto a z será igual a 0. Entonces, para encontrar la función potencial debemos seguir los siguientes pasos. Integramos la ecuación con respecto a x, dejando a y y a z fija para obtener la función x, y, z es igual a x al cuadrado coseno de y más g y z, donde esto que está acá es la integral con respecto a x. Entonces ustedes ven que aquí la integral con respecto a x sería x al cuadrado dividido entre 2, entonces el 2 se va con el 2, por eso nos queda x al cuadrado coseno de y, donde g, y, z es una constante de integración como una función de y y z, pues su valor depende de y y z, aunque no de x. Entonces, pues sigamos a los pasos para encontrar la función potencial f. Ahora derivamos a1, que es esto que está acá, con respecto a y, e igualamos con la derivada parcial de f con respecto de y. Es decir, derivamos con respecto a y esta expresión y la vamos a igualar a esta función que está acá. Por lo tanto, si derivamos esta con respecto a y, lo que nos dará es lo siguiente: menos x al cuadrado seno de y, ya que tenemos que el coseno de y al derivarlo nos va a dar seno de y menos seno de y. Entonces, al derivar g con respecto a x nos da la primera derivada de g con respecto a y igual a la primera derivada de f con respecto a y, que es esto que nos encontramos acá arriba. Entonces, al despejar la primera derivada de g con respecto a y, nos dará 0, ya que si pasamos todo esto para el otro lado sumándose, nos dará que al despejar la primera derivada de g con respecto a y será igual a 0. Entonces, eso quiere decir que g es solo una función de z. Entonces, g, y, z es igual a h, z, donde tenemos que la función
x, y, z será igual a x al cuadrado coseno de y más hz. Hz, que es la que lo vamos a... Hz, como dijimos que hz es igual a g, y, z. Pero ya que es igual a hz, ya que g es solo una función de z. ¿Por qué? Acá nos dio 0. Entonces, prosigamos. Derivamos con respecto a z2. O sea, vamos a derivar esto, que es la 2, con respecto a z. Igualamos la primera derivada parcial de f con respecto a z, que es todo esto que está acá arriba. Entonces, nos da como resultado igual a 0, ya que al derivar con respecto a z, esto vendría siendo una constante, entonces la constante nos daría 0 y solamente nos quedaría hz. Entonces, esto será igual a una constante cualquiera. Entonces, ya que tenemos hz, simplemente sustituimos su valor en nuestra función f, x, y, z, que esta función es la que conocemos como función potencial. Explicaré. Aquí tenemos que la fuerza será igual a la función potencial. Entonces también tenemos que f, x, y, z es igual a x al cuadrado coseno de y. Entonces acá nos dan que la integral sobre c, m diferencial de x más n diferencial de y más p diferencial de z es igual a la integral c, la primera derivada de f con respecto de x por diferencial de x más la primera derivada de f con respecto de y derivada con diferencial de y más la primera derivada parcial de f con respecto de z diferencial de a hasta b. F, que es el conservativo, que es el que encontramos acá arriba, al mismo tiempo conservativo, podemos decir que es la función potencial, por el diferencial de r, que será igual al teorema 1, que es la función evaluada en b menos la función evaluada en a. Entonces tenemos que la integral de a hasta b, diferencial de f, es igual a f evaluado en b menos f evaluado en a. Entonces ya tenemos a f, ya la encontramos. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema 1. Y eso es lo que intentamos lograr con el ejercicio, para que al evaluar las diferentes trayectorias sea más fácil, ya que podemos encontrar que era exacta y pudimos encontrar la función potencial a lo largo de distintas trayectorias. Entonces aquí tenemos la A, donde nos dan estos dos puntos. Entonces ya basándonos en esta fórmula podemos decir que A será igual a la integral de 2x coseno de y diferencial de x menos x al cuadrado seno de y diferencial de y será igual a la función, que es la que nos dan acá, evaluada en el punto B, que es el superior, menos evaluada en el punto inferior. Entonces al evaluarla nos va a dar este 0, que vendría siendo x, el 1 vendría siendo coseno de y. Entonces al evaluarlo nos dará 0 por coseno de 1, que nos dará igual a 0. Entonces aquí x, que vendría siendo 1 y coseno de 0 por coseno de 0. Entonces nos dará 0, que es lo que es el resultado al evaluarla en el punto superior, menos 1, que es el resultado que nos dio al evaluarla en el punto inferior. Entonces nos dará igual a menos 1. Entonces calculamos la B. La B es igual. Lo único diferencia que vamos a notar en los siguientes ejercicios es que van a estar con diferentes puntos de integración. Entonces aquí tenemos lo mismo. Ahora evaluamos esta función en el punto superior, menos evaluar la función en el punto inferior. Al evaluarla en el punto superior, 1,0 nos da 1, menos al evaluarla en el punto inferior,
que es menos 1, pi, nos dará menos 1. Entonces menos por menos, más. Entonces nos da igual a 2. Tenemos el ejercicio de nuevo. Entonces tenemos la C, que tenemos 2x coseno de y, diferencial de x menos x al cuadrado, seno de y, diferencial de y igual a x al cuadrado coseno de y, evaluada en el punto 1,0 y evaluada en el punto menos 1,0, que es la C, el eje x desde menos 1,0 hasta 1,0. Entonces al evaluar la función en el 1,0 nos dará igual a 1, menos a evaluar la función en el punto menos 1,0 nos dará 1. Entonces 1 menos 1 nos dará igual a 0. Entonces la C es lo mismo, basándonos, vamos a utilizar la función potencial que encontramos o la función, y vamos a buscar la D por los puntos que nos dieron. Entonces al evaluar la función con el punto superior 1,0 menos evaluar la función en el punto inferior 1,0 nos da como resultado 1 menos 1 igual a 0. Y eso es todo por hoy.